¿Te imaginas que el objeto más sagrado de la historia esté oculto justo debajo de tus pies? En esta investigación exclusiva desentrañaremos uno de los enigmas más fascinantes que ha obsesionado a la humanidad durante milenios. Mientras exploramos las profundidades de Jerusalén, nos topamos con una verdad que podría cambiar todo lo que creemos saber sobre el pasado y el futuro. Durante más de 2000 años, el Arca de la Alianza, ese cofre divino que una vez contuvo las tablas sagradas entregadas a Moisés, ha permanecido envuelta en el misterio más absoluto. Este no era simplemente un símbolo religioso, era literalmente el trono terrenal de lo divino, el punto exacto donde lo infinito tocaba nuestra realidad. Y un día, simplemente se desvaneció sin dejar rastro. Pero aquí viene lo escalofriante. Algunos investigadores creen que nunca se fue realmente lejos. Las leyendas han dispersado pistas por todo el mundo, desde las montañas de Etiopía hasta las tierras místicas de Irlanda. Sin embargo, Chris Mitchell de CBN conversó con un experto que sostiene algo revolucionario. El arca podría estar mucho más cerca de lo que jamás imaginamos. Imagínate esto. Mientras caminas por las calles empedradas de Jerusalén, podrías estar pisando literalmente sobre el secreto más grande de la humanidad. Algunos sostienen que el arca descansa en silencio bajo las ruinas del legendario templo de Salomón, sellada en una cámara secreta que yace dormida bajo el monte del templo. Durante décadas, rabinos ortodoxos y arqueólogos han explorado clandestinamente los túneles subterráneos de Jerusalén, con la esperanza de desenterrar este tesoro ancestral que podría reescribir la historia. Pero existe otra narrativa aún más antigua y perturbadora, una tradición que nos aleja completamente del monte del templo y nos sumerge en una historia que te dejará sin aliento. Habla del profeta Jeremías, quien, advertido directamente por Dios, habría ocultado el arca en una cueva secreta momentos antes de que los babilonios arrasaran con todo. Entonces, ¿cuál de estas historias revela la verdad? Y es posible que estemos más cerca que nunca de descubrir el paradero final del objeto más sagrado de la tierra. Durante siglos, las escrituras y leyendas han señalado hacia el misterio que rodea el destino final del Arca de la Alianza. Los textos apócrifos y las tradiciones hebreas ancestrales nos susurran que este objeto sagrado, una vez sellado en una cueva oculta, fue removido de la vista humana y su ubicación permanece conocida únicamente por lo divino. Estos antiguos manuscritos insinúan algo estremecedor. Su redescubrimiento coincidirá con la reunificación del pueblo elegido, marcando un momento divino en la historia de la humanidad. Pero ¿dónde podría estar escondida? Algunas tradiciones nos transportan lejos de Jerusalén, hacia las tierras remotas de Aksum, en Etiopía, donde supuestamente permanece custodiada por monjes en una capilla prohibida para los forasteros. Otros proponen una teoría aún más celestial y perturbadora, que el arca fue llevada completamente fuera de la tierra, destinada a regresar como heraldo de los tiempos finales. ¿Permanece el arca en algún lugar bajo las piedras milenarias de Jerusalén, aguardando su revelación en la hora señalada? ¿Fue ocultada por un profeta en obediencia fiel al mandato divino, solo para ser revelada cuando la historia alcance su crescendo divino? Querido espectador, prepárate para embarcarte en una de las búsquedas espirituales e históricas más cautivadoras de todos los tiempos. Este es el enigma del Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, conocida en hebreo como Aarón Habrit, trascendía cualquier concepto de artefacto religioso o tesoro simbólico. Era el corazón palpitante de la adoración israelí, el núcleo sagrado del sistema levítico y el objeto más santo jamás creado por manos humanas. Representaba la intersección exacta donde el cielo besaba la tierra, donde el Dios infinito eligió manifestar su gloria entre un pueblo peregrino. Y aquí,
está lo asombroso. Este objeto sagrado no surgió de la inspiración artística o la creatividad cultural. Su construcción fue dictada en cada detalle por Dios mismo. Tal como se registra en Éxodo 25, en el monte Sinaí, Dios instruyó a Moisés con precisión divina sobre cómo construir el arca, especificando sus dimensiones exactas y materiales. Harán un arca de madera de acacia, de 2,5 codos de largo, 1,5 codos de ancho y 1,5 codos de alto. Aunque modesta en tamaño, estaba hecha de madera de acacia, un material reconocido por su incorruptibilidad y resistencia, luego recubierta completamente con oro puro, simbolizando la gloria divina. Pero no era simplemente un cofre dorado, estaba llena de elementos de profundo significado espiritual. Hebreos 9:4 nos revela su contenido. Contenía una vasija dorada que guardaba el maná, la vara de Aarón que floreció y las tablas del pacto. Cada uno de estos objetos testimoniaba el pacto de Dios y su interacción milagrosa con su pueblo. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. El maná representaba la provisión divina en el desierto, el pan del cielo. La vara de Aarón, que milagrosamente floreció, confirmaba la autoridad sacerdotal divina. Y las tablas portaban los mandamientos escritos por la propia mano de Dios. Sobre el arca se alzaba el propiciatorio, el caporet en hebreo, una cubierta de oro sólido flanqueada por 2 querubines con alas extendidas uno hacia el otro. Entre estas figuras celestiales ocurría algo extraordinario. Éxodo 25:22 registra las palabras de Dios a Moisés: «Y allí me encontraré contigo, y hablaré contigo desde arriba del propiciatorio, de entre los 2 querubines». Esto no era una alegoría o un sueño místico. Era el punto de encuentro literal entre Dios y el hombre, un espacio donde la voz divina resonaba con claridad absoluta. Como lo expresó el teólogo John MacArthur, el arca era más que un símbolo. Era la manifestación misma de la santidad de Dios, su trono en la tierra y el lugar donde la justicia y la misericordia se encontraban. El rabino Yehuda Levi, escribiendo en el Journal of Temple Studies, explicó que la Shekinah, la presencia divina, moraba entre los querubines. Esto no era un mero ícono. Era una realidad espiritual viva tanto en el Mishkan, tabernáculo, como posteriormente en el Beit Hamikdash, templo. El Salmo 99:1 hace eco de esta verdad. Jehová reina, tiemblen los pueblos. Él está sentado entre los querubines. Conmuévase la tierra. El arca era el asiento del Todopoderoso, el lugar donde el Rey del universo hacía conocer su presencia. El arca nunca estuvo destinada a permanecer estática. Durante el viaje de 40 años de Israel por el desierto, lideró el camino. No era solo una reliquia sagrada, sino una guía viviente. En Números 10, 33, 36, la Escritura dice: «Así partieron del monte de Jehová, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, buscándoles lugar de descanso». Estaba acompañada por la nube de Jehová, símbolo de guía y protección divina. Moisés gritaba: «Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos». Y después
Vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. La presencia del arca determinaba el resultado de las batallas. En Jericó, las murallas no cayeron por fuerza militar, sino por obediencia a la palabra de Dios y la presencia del arca. Fue llevada en procesión solemne mientras el pueblo obedecía en silencio y fe. Luego, al mandato de Dios, el toque de trompeta y los gritos hicieron caer las murallas. En Yom Kippur, el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, el santuario más interior del tabernáculo, una vez al año. Llevaba sangre sacrificial y la rociaba sobre el propiciatorio para expiar los pecados de la nación. Esto no era una representación ceremonial. Como señaló el erudito hebreo Nahum Sarna, el arca servía tres propósitos divinos. Era el repositorio del pacto, el centro de la revelación divina y el vehículo de la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote podía acercarse a ella y solo bajo las condiciones más estrictas para no morir en presencia de la santidad abrumadora. Finalmente, el rey David trajo el arca a Jerusalén. El viaje estuvo marcado por alabanzas, música y danzas, mientras el arca entraba a la ciudad con gran celebración. Pero antes de este momento, había vagado por el desierto y descansado en el santuario portátil que Moisés construyó. Había sido escondida, capturada, recuperada y reverenciada. Ahora, su ubicación es desconocida. ¿Fue escondida para protegerla de la profanación? ¿Fue divinamente llevada para regresar en los últimos días? ¿Podría su reaparición señalar el capítulo final de la historia humana? El Arca de la Alianza permanece como uno de los más grandes misterios espirituales de todos los tiempos. Es más que una curiosidad arqueológica o artefacto religioso. Es el trono del Dios viviente, el símbolo de su pacto y quizás una clave para entender el futuro de la humanidad. Y así la búsqueda continúa, el misterio perdura, el arca espera. Bajo las humildes cubiertas de pieles y cortinas en el tabernáculo construido según instrucción divina, el Dios eterno una vez moró visiblemente entre su pueblo. Su presencia se manifestaba en el lugar santísimo, descansando sobre el arca de la alianza, un cofre sagrado que representaba su trono en la tierra. Cuando David fue ungido rey sobre todo Israel, comprendió algo profundo. Un reino humano no podía establecerse verdaderamente sin primero reconocer y honrar el trono divino. Aunque Jerusalén ya había sido elegida como capital, aún no había sido santificada por la presencia de Dios. Le faltaba el elemento más esencial, Dios mismo morando entre su pueblo. Reconociendo esto, David tomó una decisión trascendental. No fue una maniobra política, sino un acto de devoción sincera. Resolvió traer el arca a Jerusalén. Como se describe en 2 Samuel 6:14, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David ceñido de un efod de lino. Despojándose de sus vestiduras reales, David se vistió con la simple túnica de un servidor del templo y danzó con abandono ante el arca. Sus acciones ignoraron el protocolo real, desafiaron el juicio de sus nobles e incluso se ganaron el desprecio de su esposa Mical. Pero el gozo de David era incontenible. Esta no era una parada ceremonial. Era una procesión sagrada celebrando el regreso del trono de Dios al corazón de la nación. ¿Por qué se regocijó David tan fervientemente? Porque el arca simbolizaba más que una reliquia, representaba la presencia misma de Jehová. Señalaba que Dios estaba con Israel, que el favor divino no había partido. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás.
Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. La llegada del arca marcó a Israel como distinto de las otras naciones. Portaba la promesa de que el Rey de Reyes estaba entre ellos, no sentado en un carruaje dorado, sino llevado sobre los hombros de levitas consagrados en humildad y honor. La danza extática de David fue un acto profético, prefigurando a otro rey, Jesús, quien siglos después entraría en Jerusalén, no con fanfarria real, sino en humildad sobre un burro, recibido con hosanas. Finalmente, Salomón, hijo de David, completó la tarea que su padre había comenzado. Construyó una morada permanente para el arca, el templo. En 1 Reyes 8:6 leemos: «Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines». Luego, en el versículo 11, ocurrió un evento milagroso. Los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. El templo no fue simplemente inaugurado, fue consagrado por Dios mismo. Una nube divina espesa con presencia santa descendió sobre él. El santuario tembló con gloria. Los sacerdotes, abrumados, no pudieron permanecer de pie. En ese momento, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob confirmó su morada entre su pueblo. El arca ahora descansaba no en una tienda, sino en un gran templo hecho de piedra y oro. Se alzaba como el núcleo espiritual de Israel, un trono de majestad divina en la tierra, el corazón ardiente de la adoración verdadera, el lugar sagrado donde el cielo encontraba la tierra y lo eterno tocaba el tiempo. Pero esta presencia gloriosa no perduró. Con el tiempo Israel se alejó de su pacto. La corrupción se filtró en cada nivel de la sociedad. La idolatría floreció. La justicia fue abandonada. Y la voz de los profetas fue desoída. Jeremías, uno de los últimos profetas antes de la caída, advirtió repetidamente que Jerusalén sería destruida si el pueblo no se arrepentía. Sus gritos fueron ignorados hasta que el juicio llegó con finalidad aplastante. En 586 a.C., el ejército babilónico bajo el rey Nabucodonosor arrasó Jerusalén. El templo, la misma casa de Dios, fue reducido a escombros. Las llamas consumieron sus atrios, sus muros se desplomaron y sus tesoros sagrados fueron saqueados. Como se registra en 2 Reyes 25, 13-15, los caldeos tomaron las columnas de bronce, las fuentes, los incensarios y todos los instrumentos valiosos usados en la adoración. Sin embargo, en medio del inventario detallado de lo que fue robado, un objeto está conspicuamente ausente: el Arca de la Alianza. No hay mención de que fuera destruida ni de que fuera llevada a Babilonia. Simplemente desaparece. Este silencio ha provocado siglos de especulación. Eruditos, teólogos y arqueólogos por igual han reflexionado sobre el destino del arca. ¿Fue escondida por los sacerdotes antes del asedio? Quizás enterrada bajo el monte del templo. ¿Fue contrabandeada a otra tierra? ¿O, como sugieren algunos textos apócrifos, fue llevada al cielo por mandato divino? 70 años después, tal como Jeremías había profetizado, el rey persa Ciro emitió un decreto permitiendo al pueblo judío regresar y reconstruir el templo. En Esdras 1:3, Ciro declara: «Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová». Así comenzó la era del segundo templo, pero un elemento estaba trágicamente ausente: el arca. El Talmud en el Tratado Yoma 21b reconoce esta ausencia y enumera 5 manifestaciones divinas que ya no estaban presentes en el segundo templo: el arca de la alianza, el fuego sagrado del cielo, el espíritu de profecía, el Urim y Tumim, suertes divinas, y la Shekinah, la gloria visible de Dios. Aunque el templo fue reconstruido y los rituales reanudados,
el corazón ya no latía. El lugar santísimo, una vez cámara de comunión divina, permanecía vacío. El sumo sacerdote entraba allí cada año en Yom Kippur, pero ya no rociaba sangre sobre el propiciatorio porque no había propiciatorio. En su lugar se paraba ante una piedra, el Eben Hashtilla, la piedra fundamental, que se creía era donde el arca una vez había descansado. La adoración continuó, pero la presencia nunca regresó. Era un templo sin trono. Esto dejó una herida abierta en el alma de Israel. Las festividades se celebraban, los sacrificios se ofrecían, pero una pregunta persistente atormentaba a las generaciones. ¿Dónde está el arca? Más de 2500 años después, el misterio permanece. El arca nunca ha sido encontrada. Su desaparición continúa cautivando corazones y estimulando imaginaciones. Su historia, parece, aún no ha terminado, porque mientras permanezca escondida, la pregunta resuena a través del tiempo, no solo dónde está, sino qué significa. El arca representaba la cercanía de Dios, su pacto y su trono entre su pueblo. Su ausencia apunta a un anhelo más profundo, no por un artefacto, sino por el regreso de la gloria divina. Y quizás, solo quizás, el silencio del arca no es el final, sino una pausa antes de que se escriba el capítulo final. Con esas palabras solemnes, es la ausencia de gloria, innumerables creyentes y eruditos han resumido la misteriosa desaparición de uno de los artefactos más sagrados en la historia bíblica, el Arca de la Alianza. A lo largo de los siglos, varias teorías han surgido sobre su paradero final. Estas especulaciones mezclan tradición religiosa, escritos apócrifos, perspectivas arqueológicas e interpretaciones proféticas, mientras cada una intenta desentrañar el destino del arca, un objeto que se cree fue la morada misma de Dios entre su pueblo. Una de las teorías más duraderas y veneradas dentro de la tradición judía sostiene que el Arca de la Alianza fue escondida bajo el monte del templo, también conocido como Monte Moria, justo antes de la invasión babilónica en 586 a.C., que llevó a la destrucción del templo de Salomón. Esta creencia está profundamente arraigada en la tradición rabínica y encuentra apoyo en textos judíos clásicos como la Mishnah y el Talmud. La Mishnah Shekalim 6.1 se refiere a cámaras ocultas dentro del complejo del templo, posiblemente diseñadas para la custodia de objetos sagrados por los sacerdotes, conocidos como los Kohanim. Aunque el arca no se menciona explícitamente, muchos rabinos han interpretado este pasaje para sugerir que una de esas cámaras pudo haber albergado el arca, escondida allí para protegerla de los babilonios invasores. El Talmud Yoma 53b describe el Eben Hashtia, o la piedra fundamental ubicada en el lugar santísimo. Esta piedra sagrada se cree marca el lugar exacto donde el arca una vez estuvo. Cuando el arca fue removida, esta piedra permaneció como símbolo de su lugar de descanso sagrado. Según el rabino Meir Menachem Mendel Kasher, en su obra Torah Shleima, incluso el rey Josías, en las décadas finales, antes del exilio babilónico, pudo haber sido instruido divinamente para esconder el arca. En 2 Crónicas 35:3, Josías ordena a los levitas colocar el arca en el templo, lo que algunos interpretan como evidencia de que había sido temporalmente reubicada para su protección. Esta teoría continúa teniendo defensores modernos. El rabino Shlomo Goren, ex rabino jefe de Israel y autoridad en asuntos del templo, declaró: hay túneles antiguos bajo el monte del templo que nunca han sido completamente excavados. Es posible que el arca esté allí, escondida por los Kohanim antes de la destrucción. El rabino Yehuda Getz, quien sirvió durante décadas como guardián oficial del muro occidental, también afirmó haber encontrado una pared que, si fuera perforada, conduciría directamente a la cámara donde se cree que descansa el arca.
En una entrevista de 1992 con el Jerusalem Report reveló: llegamos a una pared que si la hubiéramos perforado nos habría llevado directamente a la cámara donde, según la tradición, descansa el arca, pero fuimos impedidos. Esta prevención no fue meramente debido a desafíos físicos o logísticos, sino debido a tensiones religiosas y políticas significativas. El Monte del Templo está entre los sitios religiosos más disputados del mundo. Desde 1967 ha estado bajo autoridad islámica administrada por el Waqf, y tanto el Waqf como el gobierno israelí imponen prohibiciones estrictas sobre la actividad arqueológica para evitar provocar más conflicto. El reconocido arqueólogo Leon Rittmeyer, experto en arquitectura del Monte del Templo, apoya la plausibilidad de la teoría. Basándose en medidas bíblicas y evidencia arquitectónica, ha identificado lo que cree es el lugar preciso de la colocación original del arca en la cúpula de la roca, específicamente sobre el Ibn Hashtiyah. Y que en una declaración a la Biblical Archaeology Society, Rittmeyer señaló: hemos identificado la ubicación exacta donde el arca estaba ubicada en el atrio del templo, pero si todavía está allí, enterrada bajo siglos de historia, solo una investigación profunda podría confirmarlo. Políticamente, eso es imposible hoy. A pesar de las pistas tentadoras, la realidad geopolítica hace que la excavación en el sitio sea virtualmente imposible. Por ahora, la teoría de que el arca permanece escondida bajo el monte Moria sigue siendo una posibilidad oscurecida por siglos de silencio y capas de piedra. Si una teoría ha capturado la imaginación global más allá del mundo judío, es la creencia de que el Arca de la Alianza fue transportada a Etiopía, donde supuestamente permanece hasta el día de hoy en la antigua ciudad de Aksum. Según la tradición etíope, el arca está alojada dentro de una capilla adyacente a la iglesia de Santa María de Sion y es custodiada por un solo monje que es elegido de por vida y nunca puede abandonar los terrenos ni revelar lo que ve. Esta historia se basa en gran parte en un texto etíope venerado llamado Kebra Nagast, o la Gloria de los Reyes, escrito en el siglo XIV, pero que se cree contiene tradiciones orales que datan de siglos anteriores, posiblemente hasta el siglo VI a.C. Según el Kebra Nagast, la reina de Saba, referida como Maqueda, visitó al rey Salomón en Jerusalén, un encuentro también documentado en el primer libro de Reyes capítulo 10. De su unión, ella dio a luz a un hijo llamado Menelik I, quien después regresó a Etiopía. El texto afirma que Menelik, acompañado por levitas, sacerdotes y escribas, también trajo consigo el Arca de la Alianza, no como un acto de robo, sino con sanción divina. Los sacerdotes en Jerusalén supuestamente no se dieron cuenta de que el arca faltaba hasta después de que Menelik había partido. Aunque esta narrativa contradice la tradición rabínica, ha sido aceptada como verdad sagrada por la Iglesia Ortodoxa etíope, que venera el arca como el objeto más santo en su adoración. Cada iglesia ortodoxa etíope contiene una réplica del Tabot, o tabla del testimonio en su altar, un reflejo directo de la creencia de que el arca original reside en Aksum. La iglesia que ahora afirma custodiar el arca ha sido reconstruida varias veces a lo largo de los siglos. La capilla actual fue construida en el siglo XV y permanece prohibida para todos, excepto el monje guardián elegido. A pesar de los esfuerzos repetidos de investigadores e historiadores para obtener acceso, incluyendo intentos de alto perfil como los del periodista y autor Graham Hancock, quien detalló su búsqueda en The Sign and the Seal, nunca se ha obtenido verificación independiente. Hancock, aunque se le negó la entrada, concluyó que los monjes que entrevistó creían sinceramente que estaban protegiendo el genuino Arca de la Alianza.
ya sea enterrada profundamente bajo las piedras sagradas del monte del templo o preservada en el santuario oculto de Axum, el Arca de la Alianza continúa fascinando tanto a creyentes como a historiadores. Estas teorías, aunque arraigadas en contextos religiosos y culturales diferentes, comparten un hilo común: la convicción de que el arca nunca se ha perdido en el tiempo, sino que ha sido preservada para un propósito divino que aún debe cumplirse. El gran erudito judío medieval argumentó que la presencia del Arca de la Alianza en el lugar santísimo no era solo un artefacto simbólico, sino un componente esencial del diseño divino. Según sus enseñanzas encontradas en la Mishneh Torah, el arca está intrínsecamente ligada a la santidad del templo. Sin ella, el santuario más interior carece de su propósito espiritual primario, el trono de la presencia divina. Esta divergencia de opinión nos lleva a un dilema teológico y profético más amplio. ¿Puede haber un verdadero tercer templo sin el arca? ¿O sería tal estructura meramente un marcador de posición simbólico hasta la reaparición del arca? Algunos grupos judíos ortodoxos argumentan que su ausencia es una señal de que el tiempo para la reconstrucción aún no ha llegado, que el templo debe levantarse solo cuando el arca o la presencia divina que representa sea restaurada. Estas interpretaciones a menudo se vinculan con expectativas mesiánicas, sugiriendo que el resurgimiento del arca anunciará no solo la reconstrucción del templo, sino la llegada del Mesías mismo. Ven el arca no meramente como una reliquia, sino como un testimonio viviente del pacto de Dios, inseparable de la restauración espiritual completa de Israel. Por otro lado, las dinámicas políticas y religiosas modernas complican aún más el panorama. El monte del templo, la ubicación presunta para el tercer templo, es uno de los sitios religiosos más disputados del mundo. Los llamados para un nuevo templo evocan reacciones fuertes, tanto de las comunidades judías como musulmanas, debido a la presencia de la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Incluso discutir el posible regreso del arca o la construcción de un nuevo santuario arriesga encender tensiones globales. Aún así, el misterio del paradero del arca continúa inspirando búsquedas apasionadas y especulación teológica. Ya sea que yace en Etiopía, en el monte Nebo, escondida bajo el monte del templo o preservada en el cielo, su poder simbólico permanece inalterado. En círculos proféticos, particularmente entre cristianos evangélicos, el arca es vista no solo como un artefacto físico, sino como un catalizador profético. Su descubrimiento podría realinear las dinámicas religiosas globales, despertar una adoración judía renovada e incluso señalar la cuenta regresiva hacia eventos apocalípticos. El surgimiento del anticristo, la batalla final de Armagedón y finalmente la segunda venida de Cristo. Esta fascinación no carece de precedente. A lo largo de la historia, los objetos sagrados han sido buscados como señales del favor divino y cumplimiento de la profecía. El Santo Grial, la sábana de Turín y la lanza del destino, todos ocupan roles míticos y escatológicos similares. Sin embargo, el arca los supera en autoridad escritural y magnitud espiritual. De hecho, el libro del Apocalipsis vincula la aparición del arca en el cielo con el clímax del plan de Dios, un drama divino en el que el juicio, la misericordia y la restauración se desvelan en su totalidad. Los truenos, relámpagos y granizo que acompañan su aparición evocan el Sinaí, el Éxodo y la entrega de la ley. Un recordatorio poderoso de que el pacto de Dios nunca ha sido anulado, sino que aguarda su revelación final. En conclusión, la pregunta ¿dónde está el Arca de la Alianza? No es meramente una consulta arqueológica, es una encrucijada teológica y profética.
Ya sea escondida en la tierra, preservada en el cielo, o aún por ser revelada de alguna manera imprevista, el arca continúa simbolizando el corazón de la relación divino-humana. Su reaparición, literal o espiritual, podría servir como un eje en la línea de tiempo escatológica, uniendo las religiones en anticipación, dividiendo a los eruditos en interpretación y recordando a la humanidad que la historia de la presencia de Dios entre nosotros aún se está desarrollando. Entonces, ¿se alzará el tercer templo con o sin el arca? Eso queda por verse. Pero la pregunta más profunda podría ser, ¿estamos preparados para lo que significaría su regreso? Para los fieles en Jerusalén, para los buscadores en Etiopía, para los vigilantes de la profecía alrededor del mundo, el arca es más que un tesoro perdido. Es una promesa esperando ser cumplida. Sonido misterioso. Condado de Bergen, Nueva Jersey, estremeció partes de la región hoy. Música. ¿Sentiste eso? En el corazón de la profecía antigua, donde el destino se despliega, Jerusalén se alza como un faro de fe y propósito divino. Mientras el mundo se tambalea al borde de los tiempos finales, un guerrero emerge de las sombras, el arcángel Miguel, el poderoso guardián y protector de Israel. Pero esto es más que solo una historia del pasado. Su presencia resuena a través del tiempo, un testimonio de la intervención divina en nuestra era moderna. Únete a nosotros mientras desvelamos la conexión extraordinaria entre Miguel y el pueblo elegido de Dios. Sé testigo de las señales impresionantes del amor inquebrantable de Dios por Israel en nuestro último video hasta el final. ¿Escuchas ese ruido? Es como ruidos de salto. ¿Maldiciones así? ¿O parece otro superbloqueo? Jerusalén, 12 de marzo de 2025. Un evento misterioso acaba de tener lugar cerca de la Puerta Dorada en la ciudad vieja de Jerusalén, dejando a residentes y visitantes en asombro. Según múltiples testigos, una figura radiante que se asemejaba a un guerrero con alas masivas apareció en el cielo justo antes del atardecer. Muchos creen que esto podría ser el arcángel Miguel, el protector divino de Israel mencionado en la Biblia. Los videos del fenómeno se han extendido rápidamente por las redes sociales, mostrando una formación brillante emergiendo de las nubes, tomando lentamente la forma de una figura colosal, empuñando una espada rodeada de un aura brillante. El espectáculo reportadamente duró más de 10 minutos antes de desvanecerse. «Nunca he visto algo así», dijo David Ben Yosef, un peregrino de Tel Aviv. Toda la multitud estaba en shock. Algunos incluso cayeron de rodillas en oración. Los expertos han propuesto varias explicaciones. Algunos astrónomos sugieren que puede ser un reflejo de luz atmosférico raro. Sin embargo, teólogos y creyentes ofrecen una perspectiva diferente. El rabino Eliyahu Weiss, un erudito bíblico en Jerusalén, declaró: según la tradición judía y las profecías de Daniel, el arcángel Miguel es el protector de Israel y aparecerá durante los tiempos finales para batallar las fuerzas de la oscuridad. ¿Podría esto ser una señal de que la profecía se está desplegando? El evento ha provocado aún más especulación, dadas las crecientes tensiones geopolíticas en el Medio Oriente. Muchos creyentes cristianos lo han vinculado con la segunda venida de Jesucristo y las señales de los tiempos finales predichas en la Escritura. Las autoridades aún no han emitido una declaración oficial, pero las imágenes y videos continúan extendiéndose, alimentando el debate mundial. ¿Fue esto simplemente una ilusión óptica? ¿O podría ser un mensaje divino revelando una nueva era? Los residentes al noreste de Oklahoma City están diciendo que un ruido fuerte y estridente los mantiene despiertos por la noche. Y la parte loca es que nadie sabe exactamente qué es o de dónde viene. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe.
Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Un testimonio de la resistencia de la fe frente a la adversidad. Prepárate para ser conmovido, desafiado e inspirado mientras nos embarcamos en un viaje de fe, unidad y protección divina. El destino de Jerusalén, el destino de Israel y la promesa de esperanza están todos esperándote. Únete a nosotros en oración mientras buscamos consuelo bajo las alas protectoras de lo divino. A lo largo de la historia, imperios poderosos y líderes han buscado destruir al pueblo judío. Sin embargo, han perdurado. Esta resistencia extraordinaria sugiere que un poder superior los ha estado guiando y protegiendo a través de las edades. Un ángel ha sido enviado para proteger a Israel, una nación que ha sobrevivido milagrosamente a pesar de siglos de dificultades. A lo largo de la historia, los babilonios, la reina Isabel de España e incluso Hitler intentaron eliminar al pueblo judío, pero fracasaron. Las naciones han surgido y caído, pero Israel ha permanecido. Mientras muchas otras civilizaciones se han desvanecido en la oscuridad, la supervivencia del pueblo judío se alza como un testimonio de la intervención divina. El hecho de que Israel continúe existiendo a pesar de las amenazas y desafíos constantes sugiere que una fuerza sobrenatural está trabajando, asegurando su supervivencia y restauración. En años recientes hemos sido testigos de la restauración increíble de la nación de Israel. En solo un siglo, la población judía en Israel ha aumentado en un asombroso 7%, en gran parte debido a la inmigración masiva. Personas de todo el mundo han regresado a su patria ancestral, cumpliendo profecías que hablan de la reunificación del pueblo judío. A pesar de estar en el centro de los desafíos globales, Israel nunca ha sido abandonado por Dios. Como pueblo elegido, han sido bendecidos y un ángel ha sido asignado para salvaguardarlos. Miguel, un poderoso arcángel creado por Dios, ha sido enviado como un mensajero divino con gran significado. Ha habido reportes de testigos oculares de visiones celestiales apareciendo sobre vehículos blindados israelíes, visiones descritas como un enjambre de ángeles. Este evento extraordinario no solo fortaleció los espíritus de las tropas israelíes, sino que también infundió temor y asombro en sus adversarios. Muchos interpretan esto como una señal de intervención divina, un escudo celestial protegiendo a Israel durante un tiempo de gran incertidumbre. Tales ocurrencias nos recuerdan de la resistencia del pueblo israelí y las dinámicas geopolíticas intrincadas del Medio Oriente. Para entender verdaderamente la protección divina de Israel, debemos mirar la historia. Uno de los momentos más fundamentales fue el nacimiento del Estado moderno de Israel en mayo de 1948. Casi inmediatamente después de declarar la independencia, Israel fue invadido por 5 naciones árabes: Egipto, Siria, Jordania, Líbano e Irak. Confiados en su victoria, los líderes árabes creyeron que rápidamente dominarían a la joven nación. Sin embargo, se encontraron con resistencia inesperada. Las fuerzas combinadas de las milicias judías, aunque vastamente superadas en número y mal equipadas, defendieron exitosamente su patria y aseguraron la victoria. Muchos creen que una mano divina jugó un papel en este resultado milagroso. Avancemos a 1967 y la Guerra de los 6 días. Una vez más, Israel enfrentó la aniquilación. Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak buscaron destruir a la nación. Israel, consciente del peligro inminente, lanzó un ataque preventivo contra las fuerzas aéreas árabes.
En solo 6 días aseguraron una victoria decisiva, ganando control de la península del Sinaí, los altos del Golán, Gaza, Cisjordania y, más significativamente, reunificando Jerusalén. Esto marcó la primera vez en más de 2 milenios que el pueblo judío controló la totalidad de su capital antigua. El resultado rápido e inesperado de la guerra llevó a muchos a verlo como parte del plan de Dios, preparando Jerusalén para el reinado milenario profetizado de Cristo. Otro momento significativo en la historia de Israel llegó en octubre de 1973 durante la guerra de Yom Kippur. En el día más santo del calendario judío, cuando la nación estaba observando un día de oración y ayuno, las fuerzas egipcias y sirias lanzaron un ataque sorpresa. El elemento sorpresa inicialmente dio a los atacantes una ventaja. Sin embargo, Israel logró recuperarse y rechazar a sus enemigos. Una vez más, muchos creen que la intervención divina jugó un papel en la supervivencia de la nación. En tiempos más recientes, ha habido señales extraordinarias de protección divina sobre Israel. En diciembre de 2016, una nube de tormenta inusual reportadamente formó una barrera entre Israel y las fuerzas de ISIS. Esta tormenta, llena de polvo y lluvia, se detuvo en la frontera siria, incapaz de entrar en la región de los altos del Golán de Israel. Para muchos, esta fue una señal clara de que Dios continuaba protegiendo a su pueblo elegido del daño. Mirando hacia el futuro, la profecía habla de una batalla aún mayor, la guerra de Gog y Magog. Según la profecía bíblica, una coalición de naciones, incluyendo Rusia y varios ejércitos islámicos, convergirán sobre Israel desde el norte. Sin embargo, Dios intervendrá, demostrando su protección continua sobre su pueblo. Este evento es visto como un momento fundamental que lleva al cumplimiento de la profecía de los tiempos finales. Sin embargo, la historia nos enseña que la protección divina a menudo es condicional. Cuando el Israel antiguo se alejó de Dios, perdieron su favor y fueron dispersados entre las naciones durante siglos. Hoy, la mayoría de la población de Israel no reconoce a Jesús como su Mesías. Según la profecía, Israel puede enfrentar tribulación intensa en el futuro cercano, llevando finalmente a su reconocimiento del verdadero Mesías. Para entender el significado espiritual de la protección de Israel, debemos examinar el papel del arcángel Miguel en la historia bíblica. Nuestro primer encuentro con Miguel viene en el libro de Daniel. El profeta Daniel tuvo una visión de un ser majestuoso, después identificado como el arcángel Gabriel. Gabriel compartió cómo enfrentó resistencia espiritual mientras trataba de persuadir al rey persa Ciro para permitir al pueblo judío regresar a su patria. Fue solo con la intervención de Miguel que la misión se logró. Miguel es representado como el protector de Israel, participando en batallas espirituales en nombre del pueblo elegido de Dios. En el libro del Apocalipsis, Miguel es visto liderando el ejército celestial en una gran guerra contra Satanás. Esta representación refuerza su papel como guardián de Israel, luchando contra las fuerzas de la oscuridad que buscan destruir el plan de Dios. A la luz de estos relatos históricos y proféticos, vemos un patrón claro: la protección inquebrantable de Dios sobre Israel. Desde tiempos antiguos hasta el presente, eventos milagrosos han demostrado que Israel no está solo. La supervivencia del pueblo judío, a pesar de probabilidades abrumadoras, sirve como un recordatorio poderoso de que la mano de Dios está sobre ellos. Ya sea a través de intervención angelical, victorias militares inesperadas u ocurrencias sobrenaturales, la protección divina continúa siendo evidente. Mientras reflexionamos sobre estos eventos extraordinarios, recordemos que la fe no se trata solo de reconocer milagros, sino también de mantenerse firmes en tiempos de adversidad. La resistencia de Israel sirve como inspiración para todos los creyentes.
Sin importar los desafíos que enfrentemos, podemos consolarnos sabiendo que los planes de Dios siempre prevalecerán. Así como Él ha vigilado a Israel durante milenios, Él vigila a todos los que ponen su confianza en Él. Miguel, uno de los seres angelicales principales, no estaba solo en su misión. Su intervención en batallas espirituales es un tema recurrente a lo largo de las Escrituras, enfatizando su papel como guerrero divino y protector. En el libro de Daniel encontramos una de las primeras referencias a Miguel, donde viene en ayuda de otro ángel involucrado en un conflicto espiritual. Algunas traducciones del pasaje describen este evento como una batalla entre ángeles y demonios, resaltando la importancia de la intervención de Miguel. Más tarde, en las visiones proféticas de Daniel, Miguel reaparece, esta vez como el protector de Israel, salvaguardando a la nación contra sus adversarios. Mientras su nombre no aparece nuevamente en el Antiguo Testamento, su presencia se alude sutilmente en el Nuevo Testamento, particularmente en la carta de San Judas. En la carta de Judas, Miguel está vinculado a una antigua tradición judía concerniente a una disputa sobre el cuerpo de Moisés después de su muerte. Esta referencia refuerza aún más el papel de Miguel como guardián y defensor del pueblo de Dios. Sin embargo, es en el libro del Apocalipsis que Miguel hace su aparición más dramática e impactante. En esta visión apocalíptica, lidera un ejército celestial en batalla contra un dragón formidable, finalmente echándolo a la tierra. Esta representación poderosa de Miguel como un ángel guerrero capaz de vencer a Satanás y desterrar el mal se describe vívidamente en Apocalipsis 12, 7, 9. Estos pasajes dejan claro que el papel de Miguel se extiende mucho más allá del reino espiritual. Es enviado a la tierra como protector y guerrero, empoderado para defender a la humanidad de adversarios espirituales. La misión de Miguel no termina con estos relatos bíblicos. A lo largo de las Escrituras es retratado como guardián de Israel, vigilando al pueblo de Dios durante tiempos de dificultad y conflicto. Su papel protector está profundamente arraigado en su identidad, como se ve en su grito de batalla cuando derrotó al rebelde Lucifer. ¿Quién es como Dios? Desde ese momento, Miguel ha sido venerado como el comandante de los ejércitos de Dios, un símbolo de fuerza divina y un campeón para aquellos que enfrentan batallas espirituales. Sus intervenciones no se limitan a tiempos antiguos. Está continuamente trabajando, proporcionando consuelo y protección al pueblo de Dios. Una de las apariciones notables de Miguel en la historia ocurrió durante el regreso de Israel del exilio en Persia. Según las Escrituras, respondió a las oraciones del profeta Daniel y más tarde guió a los valientes macabeos a la victoria después de que Judas Macabeo suplicara por intervención divina. Su presencia en estos eventos subraya su papel perdurable como guardián y guerrero, que lucha en nombre de aquellos que confían en Dios. Desde su establecimiento por Jesucristo, la Iglesia ha mantenido una reverencia especial por San Miguel, reconociéndolo como un guardián devoto y protector. Su nombre es frecuentemente invocado durante la confesión, y los creyentes buscan su presencia para consuelo en sus momentos finales. Muchos también mantienen la creencia de que guía almas desde las llamas purificadoras del purgatorio hacia los reinos radiantes del cielo. Según las Escrituras, Miguel una vez más alzará la bandera de la cruz durante el reino del Anticristo, defendiendo a los hijos de Dios en los días finales. Esta creencia está arraigada en la profecía, que habla de su papel fundamental en las batallas espirituales que tendrán lugar durante esos tiempos desafiantes. La historia de la Iglesia está llena de relatos de las intervenciones de Miguel. Una de las instancias más conocidas ocurrió en la Roma del siglo VI durante una plaga devastadora. Según registros históricos,
El Papa Gregorio el Grande fue testigo de una visión de San Miguel envainando su espada ardiente, señalando el fin del brote. En gratitud por la protección de Miguel, se construyó una iglesia en su honor en 68 a.C. Este evento es uno de muchos que ilustran el papel continuo de Miguel en vigilar al pueblo de Dios y liberarlo del peligro. Incluso hoy, muchos creen que los ángeles, incluyendo a Miguel, continúan vigilando a la humanidad. La misma palabra ángel significa mensajero, enfatizando su propósito divino. A lo largo de la historia, los ángeles han sido enviados para entregar mensajes de esperanza, proporcionar protección y consuelo, servir la voluntad de Dios, llevar a cabo juicio divino y ofrecer alabanza al Todopoderoso. En nuestro mundo moderno hay innumerables historias de individuos que afirman haber encontrado ángeles. Algunos pueden reconocer estos encuentros divinos, mientras que otros nunca pueden darse cuenta de que han caminado o incluso hablado con un ser celestial. La Biblia nos asegura la protección de Dios a través de sus ángeles, como se ve en la promesa. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Salmo 91, 11-12. Esta seguridad divina, originalmente dada a los israelitas mientras viajaban por el desierto hacia la tierra prometida, se extiende a los creyentes hoy. El amor de Dios por la humanidad a menudo se expresa a través de las acciones de sus ángeles. Estos espíritus fieles, más cercanos a Él, tienen la tarea de vigilar y guiar a su pueblo. Como se declara en Éxodo 23:20, «He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado». Este no era un ángel ordinario, era el ángel de Jehová, a menudo interpretado como una manifestación de Cristo mismo. Dios envía ángeles para protegernos y guiarnos hacia su reino, cumpliendo su voluntad y trabajando para nuestro beneficio. Como el libro de Hebreos nos dice, los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servir a aquellos que heredarán la salvación. Hebreos 1:14. La salvación, la liberación del pecado y sus consecuencias a través de la fe en Jesucristo, es un tema central en la Biblia. El salmista celebra la misericordia de Dios hacia su pueblo y alaba su majestad suprema, reconociendo el papel de los ángeles en llevar a cabo sus mandatos, ofreciendo protección y permaneciendo obedientes a su palabra. Este reconocimiento se extiende a la forma en que tratamos a otros. La Biblia nos recuerda la importancia de mostrar bondad a los extraños, ya que algunos han recibido sin saberlo a los mensajeros de Dios en sus hogares. Esto sirve como un recordatorio poderoso de tratar a todos con respeto y bondad, ya que nunca sabemos quién puede ser enviado por Dios para ayudarnos o protegernos. Puede que no siempre entendamos los planes de Dios, pero podemos confiar en que son parte de su bondad y voluntad perfecta. La Biblia describe una vasta multitud de ángeles rodeando el trono de Dios, constantemente alabándolo y glorificándolo. Esto ilustra que los ángeles no son solo protectores, sino también adoradores poderosos de Dios. Dado que Dios es inmutable, el mismo ayer, hoy y para siempre, podemos estar seguros de que continúa trabajando poderosamente en nuestras vidas, guiándonos y protegiéndonos a través de sus mensajeros celestiales. Sin embargo, mientras Dios pretende el bien para nosotros, Satanás, nuestro enemigo, busca hacer daño. La Biblia revela que Satanás una vez fue un ángel de alto rango en el cielo, pero su orgullo y deseo de adoración llevó a su caída. Se llevó consigo a 1/3 de los ángeles, y estos seres caídos son las fuerzas oscuras con las que contendemos hoy. El enemigo es astuto y puede disfrazarse como un ángel de luz, buscando engañar y llevar a la gente por mal camino. Su objetivo final es distraer a la humanidad de adorar a Dios.
Por lo tanto, los creyentes deben permanecer vigilantes y no ser fácilmente engañados por sus trucos. Dios, en su sabiduría infinita y misericordia, promete ayudarnos mientras nos esforzamos por honrarlo y tomar decisiones sabias. Incluso cuando no somos conscientes de los peligros por delante, Dios conoce el camino y trabaja en nuestro nombre. Está constantemente enviando mensajes de esperanza, protegiendo a sus hijos, proveyendo para sus necesidades y trayendo justicia. A través de sus ángeles nos asegura de su presencia inquebrantable y amor infalible, guiándonos hacia el objetivo final, la vida eterna en su reino celestial. A lo largo de la historia, la misericordia de Dios nos ha atraído continuamente más cerca de Él, alentándonos a vivir sabiamente incluso cuando no podemos percibir completamente su presencia. Ya sea a través de milagros, intervenciones divinas o fuerzas espirituales invisibles, Él siempre está trabajando en nuestras vidas, a veces de maneras que permanecen ocultas hasta el momento correcto. La Biblia nos habla de un vasto mundo espiritual que nos rodea lleno de ángeles y actividad divina. Aunque puede que no siempre reconozcamos su presencia, estos seres celestiales juegan un papel crucial en el plan de Dios. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos la habilidad de ver lo invisible? ¿Qué pasaría si pudiéramos presenciar a los ángeles entre nosotros y los milagros que Dios realiza diariamente? ¿No sería esa una revelación que inspiraría asombro? Algunos eruditos bíblicos y teólogos creen que ciertos ángeles mencionados en las Escrituras son más que meros mensajeros. Pueden representar a Dios mismo, apareciendo en forma angelical. Un ejemplo notable se encuentra en Éxodo 33:19, donde un ángel declara: «Y haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente». Este ángel habla con autoridad divina usando las mismas palabras de Dios, sugiriendo que esto es más que solo un ser creado. Es una manifestación directa de la presencia de Dios. Esta misma presencia divina acompañó a los israelitas a lo largo de su viaje desde Egipto hasta la tierra prometida. El ángel que los guió no era un mensajero ordinario. Llevaba el nombre de Dios y poseía el poder de perdonar pecados, un poder que pertenece únicamente a Dios. Esta figura guió personalmente a los israelitas, apareciendo en una nube gloriosa y demostrando su estatus único. Muchos cristianos creen que esta fue una aparición preencarnada de Jesucristo, presente en el Antiguo Testamento como el guía divino de su pueblo. Dios a menudo manifestaba su presencia a través de una nube luminosa, simbolizando su gloria. Los israelitas fueron guiados por una columna de fuego y una nube que dirigía sus pasos y los protegía del daño. Similarmente, en el Nuevo Testamento, Jesús a menudo se asoció con una nube, una señal de presencia divina. Apocalipsis 1:7 declara: «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron». Esta imaginería conecta el regreso de Cristo con las manifestaciones divinas del pasado. La última vez que el apóstol Juan vio a Jesús ascendiendo al cielo, estaba envuelto en tal nube, y los ángeles aseguraron a los apóstoles que Jesús regresaría de la misma manera. El profeta Jeremías ofrece más perspectivas sobre la naturaleza de los ángeles en el Antiguo Testamento. Parece completamente posible que Cristo mismo apareciera en forma angelical, tomando el papel de un poderoso mensajero divino. Esta idea sirve como recordatorio de la fidelidad inquebrantable de Dios, su guía constante y su deseo de estar cerca de su pueblo. Mientras la identidad exacta de este ángel permanece algo misteriosa, su presencia innegablemente significa la compañía de Dios con Israel. En el libro de Daniel fuimos testigos del papel de Miguel el Arcángel en proteger y guiar a Israel durante el cautiverio de Israel en Persia.
Daniel buscó asistencia divina y fue Miguel quien vino a su ayuda, asegurando la seguridad y eventual regreso de los israelitas. Miguel es descrito como el gran príncipe que está de guardia sobre tu pueblo, y una profecía predice que se alzará nuevamente en tiempos de gran tribulación para proteger a los hijos de Dios. Estos relatos enfatizan la conexión profunda entre Miguel y el pueblo elegido, reforzando su papel como protector y guerrero para el pueblo de Dios. El arcángel Miguel es una figura verdaderamente notable. Imagina tener un amigo leal que permanece a tu lado, ofreciendo amor y protección contra fuerzas negativas. A lo largo de la historia, los creyentes lo han invocado en tiempos de angustia, buscando su fuerza y guía. Muchos cristianos testifican experimentar una sensación de paz e intervención divina después de orar por su ayuda. Miguel no es solo un ángel formidable hábil en batallar la oscuridad, sino también un compañero confiable, segundo solo después de Dios en su devoción a cumplir la voluntad divina. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, ya sea en el trabajo, en casa o incluso en lugares de adoración, invocar al arcángel Miguel puede traer consuelo y tranquilidad. Él siempre está escuchando y listo para asistir a aquellos que buscan su guía. Su presencia es un testimonio del compromiso inquebrantable de Dios de proteger a su pueblo. Pero ¿qué pasaría si algo aún más extraordinario estuviera por suceder? Imagina estar parado en el sagrado muro occidental en Jerusalén, ofreciendo silenciosamente oraciones, sintiendo el peso inmenso de la historia y la presencia divina a tu alrededor. De repente, de la nada, aparece una luz en el cielo, diferente a cualquier cosa que hayas visto antes. Esta no es solo cualquier ocurrencia ordinaria, es algo que ha dejado a los creyentes en asombro y maravilla. Los reportes están llegando sobre un evento asombroso en Jerusalén, capturando la atención de los fieles en todo el mundo. Los testigos describen la luz como brillando más que 1000 soles, apareciendo sobre la Tierra Santa. Jerusalén, una ciudad que ha sido durante mucho tiempo un punto focal de fe, conflicto e historia divina, está una vez más en el centro de un evento que desafía explicación. Esta ocurrencia ha dejado a la gente sin palabras, evocando tanto asombro como un profundo sentido de urgencia espiritual. Mientras las tensiones se elevan en el mundo con naciones, formando alianzas y conflictos intensificándose, particularmente con la guerra en curso entre Israel y Hamás, este fenómeno celestial lleva un significado profundo. El momento de este evento es impactante. Las protestas no solo están estallando en el Medio Oriente, sino también en Nueva York, España y varias otras partes del mundo. Sin embargo, en medio de este caos, algo extraordinario se está desplegando dentro de las fronteras de Israel. Jerusalén, una ciudad por la que se ha luchado durante siglos, ahora está presenciando algo milagroso. ¿Podría esto ser una señal divina? ¿Es una bendición para la Tierra Santa? ¿O es un mensaje destinado a agitar los corazones de los creyentes y llamarlos al despertar espiritual? Las imágenes de este evento se han extendido rápidamente, dejando a muchos en asombro y a otros experimentando una sensación de temor santo. Esto es más que solo un espectáculo. Es un momento que demanda reflexión. Podría ser un cumplimiento de profecía. Podría señalar el comienzo de algo más grande. En tiempos de incertidumbre, Dios a menudo revela su presencia de maneras que sacuden al mundo, atrayendo a su pueblo más cerca de él. Mientras presenciamos estos eventos extraordinarios, somos recordados de la presencia constante de Dios y su orquestación divina de la historia. Ya sea a través de la aparición de luces celestiales, la guía del arcángel Miguel, o las señales milagrosas registradas en las Escrituras, Dios continúa revelándose a aquellos que lo buscan. El mundo puede estar en turbulencia, pero el plan de Dios permanece firme y sus promesas perduran. Para aquellos que tienen ojos para ver y corazones que están abiertos,
Estas señales sirven como un recordatorio poderoso de la fidelidad de Dios. Nos llaman a permanecer vigilantes, a buscar su sabiduría y a confiar en su propósito divino. En medio del descontento global, batallas espirituales y ocurrencias sobrenaturales, una verdad permanece. Dios siempre está trabajando, guiando a su pueblo hacia la redención y la paz eterna. Ahora la gente se pregunta, ¿qué fue? Sí, ¿qué causó esta explosión? ¿Fue una fuerza de la naturaleza o un tipo diferente? ¿Qué es eso, hombre? En un giro impresionante de eventos que ha capturado la atención global, los reportes de Jerusalén describieron avistamientos de Jesucristo y un sonido zumbante desconocido, todo desplegándose en medio del conflicto en curso entre Israel y Hamás. Mientras las tensiones se mantienen altas en la región y figuras internacionales como el presidente Joe Biden evalúan la situación, este fenómeno milagroso ha traído un espectáculo celestial inesperado al corazón de Jerusalén, donde siglos de oración, conflicto e historia convergen. Jesús, rodeado por una hueste de ángeles, supuestamente apareció en el cielo acompañado por un sonido poderoso de otro mundo. Pero, ¿qué significa esto para la gente de Jerusalén y el mundo? ¿Es esto una intervención divina, un mensaje simbólico o algo completamente diferente? Mantente sintonizado mientras nos sumergimos en el significado de este evento extraordinario. Somos Jesús, aura eterna. En el video de hoy tendrás respuestas apropiadas a todas las preguntas anteriores. Antes de que sepas lo que pasó, suscríbete al canal, dale me gusta a este video y haz clic en el icono de la campana para todas las últimas actualizaciones. Así es como reacciona la gente. Si este evento realmente sucedió, sería uno de los momentos más impactantes en la historia humana. En medio del conflicto y la tensión, la aparición de Jesús y los ángeles podría ser una señal de algo muy sagrado y trascendental. Quizás este es un mensaje para llamar a la paz, unidad y amor entre las personas. Oremos y esperemos que este evento traiga nueva esperanza para el futuro, no solo para Jerusalén, sino para todo el mundo. ¿Es esto verdad? Si esto sucede, ciertamente cambiará la forma en que el mundo ve el conflicto y las cosas sagradas. No puedo creer mis ojos si es verdad, pero si es una señal de Dios, entonces la humanidad debe repensar el camino en el que estamos. Oremos y esperemos lo mejor. En el corazón de Jerusalén, bajo un cielo sereno que susurraba secretos antiguos, un sonido extraño rompió la calma. Era un sonido tanto inquietante como majestuoso, diferente a cualquier cosa que el mundo hubiera escuchado jamás. Aquellos presentes juraron que no era de esta tierra, como si los cielos mismos se hubieran abierto para liberar una sinfonía de trompetas celestiales, un sonido tanto aterrador como inspirador. Imagina estar parado en las piedras antiguas de Jerusalén, la luz dorada del sol poniente, proyectando un resplandor cálido sobre la ciudad. Luego, sin advertencia, el aire se llena con el sonido de trompetas, no ordinarias, sino trompetas anunciando algo mucho más allá del entendimiento humano. Un sonido que habla al alma de cada creyente e incluso de aquellos que aún no han creído. No fue solo Jerusalén lo que se vio afectado. A través del mundo, en diferentes países, bajo los cielos esmeralda de varias tierras, este sonido misterioso, majestuoso y aterrador de trompeta fue escuchado. A diferencia de las campanas de templos antiguos o iglesias, este sonido se sintió ominoso, como una profecía de destrucción. La gente en las calles tembló cuando lo escucharon, sintiendo algo profundo e inquietante. Algunos residentes del condado de Los Ángeles reportaron escucharlo como un zumbido persistente, algo que muchos a través de América, Canadá e incluso Australia también habían escuchado. Los científicos se apresuraron a explicar el fenómeno, pero las respuestas permanecieron esquivas.
Estos sonidos extraños han despertado curiosidad mundial y han dejado una sensación persistente de temor en aquellos que los escucharon. La gente luchó con su posible significado, preguntándose si eran señales de arriba o quizás algo mucho más terrible. ¿Qué significan estos sonidos? ¿Son el cumplimiento de la profecía bíblica concerniente al fin de la era? Estos misteriosos sonidos de trompeta no han sido relegados solo a cuentos antiguos. Están sucediendo aquí y ahora. La Biblia habla de tiempos cuando el velo entre el cielo y la tierra se adelgaza, y señales y maravillas se manifiestan como heraldos de eventos predichos en el libro del Apocalipsis. Las trompetas se mencionan como símbolos de intervención divina. Cada toque es un preludio a los juicios de Dios sobre la humanidad. En Apocalipsis 8:2 dice: «Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Estas trompetas no son meros instrumentos, son vasijas de profecía profunda, despertando a la humanidad a la presencia de lo divino». ¿Podrían estos sonidos de trompeta modernos ser parte de tal advertencia? En Jerusalén, la aparición de Jesús añade una capa de significado que no puede ser pasada por alto. Esto no se trata solo de sonidos extraños, se trata de mensajes divinos, señales de vigilancia desde arriba y posiblemente incluso advertencias de lo que está por venir. Esta serie de eventos nos invita a explorar más profundamente, a cuestionar la naturaleza, el momento y el significado detrás de estos fenómenos. Es una coincidencia que estos sonidos, que los científicos no pueden explicar completamente, ocurran ahora durante un tiempo cuando el mundo ya está lidiando con turbulencia. La escena de la aparición de Jesús en Jerusalén, emparejada con los sonidos misteriosos, toma nuevo significado. Esta historia trae a la mente el miércoles antes de la crucifixión, cuando Jesús quiso alentar a sus discípulos, profetizando lo que estaba por delante, incluyendo la destrucción de Jerusalén y su eventual regreso en gran poder y gloria. Desde temprano en la mañana hasta la noche, Jesús enseñó en el templo, Lucas 21, 37, 38. Después de pronunciar 7 ayes sobre los líderes religiosos, salió del templo, pasando por la puerta oriental y dirigiéndose al Monte de los Olivos, que estaba solo a corta distancia del templo. Mateo 24:1. Jesús probablemente se quedó en el jardín de Getsemaní esa noche, lo suficientemente cerca de la puerta oriental para que pudiera regresar fácilmente al templo al amanecer. Mientras Jesús y sus discípulos salían del templo ese miércoles por la noche, los discípulos no pudieron evitar maravillarse ante la belleza del templo de Herodes. La luz del sol desvaneciéndose se reflejaba en el oro y las piedras preciosas que adornaban la estructura, haciéndola lucir aún más magnífica. El apóstol Juan escribió más tarde que la construcción del templo había comenzado 46 años antes de la crucifixión de Jesús y aún faltaban muchos años para completarse. Juan 2:20. De hecho, el templo no se terminó hasta 7 años antes de su destrucción, en 70 a.C. Ver el templo desde el Monte de los Olivos habría sido impresionante, ya que era considerado una de las maravillas del mundo antiguo. Sin embargo, en medio de este esplendor, Jesús habló de su destrucción inminente. Mientras los discípulos comentaban sobre la belleza del templo, Jesús les dijo que no quedaría piedra sobre piedra y que cada piedra sería derribada. Lucas 21, 5, 6. Sus palabras deben haberlos conmocionado. Para los discípulos judíos, la idea del templo de Herodes, el mismo corazón de la vida religiosa judía, siendo reducido a escombros, era casi impensable. Se habría sentido como el fin del mundo para ellos. La profecía de la destrucción del templo no se trataba solo de ruina física. Tenía un significado espiritual más profundo, señalando un punto de inflexión en la relación entre Dios y la humanidad. Para los discípulos, debe haber parecido como el fin de una era, y en muchas maneras lo fue.
Las palabras de Jesús no solo predijeron la destrucción de Jerusalén, sino que también apuntaron hacia su segunda venida en gran poder y gloria, un tema que corre a través de las profecías de los tiempos finales. El profeta Miqueas también habló de la destrucción de Jerusalén y las razones detrás de ella, confirmando aún más la profecía de Jesús. Pero, ¿qué pasa con los sonidos de trompeta? ¿Podrían estar conectados con estas profecías? En la Biblia, las trompetas a menudo se usan para señalar eventos significativos como el regreso de Cristo o los juicios que caerán sobre la tierra durante los tiempos finales. Los sonidos misteriosos escuchados alrededor del mundo, parecidos a toques de trompeta, parecen reflejar estas descripciones bíblicas. No es de extrañar que muchas personas, tanto creyentes como escépticos, estén preguntando si estos sonidos podrían ser señales de los tiempos. Mientras estos extraños sonidos de trompeta continúan siendo reportados a través del globo, desde ciudades bulliciosas hasta suburbios tranquilos, la gente se queda preguntándose qué significan. Los científicos pueden ofrecer teorías, pero la pregunta más profunda permanece. ¿Podrían estos sonidos ser una llamada de atención, un recordatorio divino de que las profecías habladas en la Biblia están más cerca de lo que pensamos? Quizás la aparición de Jesús en Jerusalén y los sonidos que la acompañan son una señal, instándonos a prestar atención, a despertar a las realidades del mundo espiritual. Cualquiera que sea la fuente o significado de estos sonidos, una cosa es cierta: han capturado la atención del mundo. Mientras continuamos escuchando tanto a los sonidos mismos como a los mensajes más profundos que pueden contener, somos recordados de que la línea entre lo físico y lo divino es más delgada de lo que podríamos imaginar. En este tiempo de incertidumbre, es crucial buscar entendimiento y preparar nuestros corazones para lo que sea que esté por delante. Después de todo, la trompeta ha sonado. ¿Estamos listos para escuchar? Oh, Dios mío. En el libro de Miqueas, el profeta entrega una condenación poderosa contra los líderes de Israel. Habla directamente a las cabezas de la casa de Jacob y los gobernantes de la casa de Israel, acusándolos de odiar la justicia y corromper todo lo que es justo. Estos líderes construyeron Sión sobre derramamiento de sangre y Jerusalén sobre iniquidad, convirtiendo la ciudad en un lugar de injusticia. Miqueas proclama que sus líderes dan juicios por sobornos, sus sacerdotes enseñan por ganancia y sus profetas realizan adivinación por dinero. Sin embargo, a pesar de su maldad, afirman que el Señor está con ellos, engañándose a sí mismos, creyendo que ningún desastre vendrá sobre ellos. Debido a sus acciones, Miqueas advierte: Sión será arada como un campo. Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas y el monte del templo será dominado por la naturaleza. Miqueas 3, 9, 12. Esta profecía se cumplió de manera devastadora cuando Jerusalén y su templo fueron destruidos por el general romano Tito en 70 d.C. Más tarde, en 135 d.C., después de una segunda rebelión judía liderada por Simón Bar Kokhba, el emperador romano Adriano aplastó el levantamiento, matando a cientos de miles de judíos. El historiador romano Casio Dión afirmó que los romanos mataron a 580.000 judíos durante esta revuelta y arrasaron Jerusalén, incluso pasando un arado sobre partes de la ciudad. Los judíos fueron expulsados y prohibidos de regresar a Jerusalén bajo amenaza de muerte, cumpliendo precisamente la profecía de Miqueas. Durante su ministerio, Jesús también predijo la destrucción de Jerusalén. Cuando habló del destino de la ciudad, sus palabras afectaron profundamente a sus discípulos, quienes le pidieron que explicara cuándo ocurrirían estos eventos y qué señales precederían su regreso para establecer su reino. Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederán estas cosas?
¿Y cuál será la señal de que están a punto de suceder? Lucas 21:7. Jesús respondió con una advertencia, instándolos a no ser engañados. Predijo que muchos vendrían en su nombre, afirmando ser el Mesías, y que el tiempo del fin estaría cerca. Sin embargo, les advirtió que no siguieran a tales engañadores. Jesús entonces describió un período de agitación. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en varios lugares, y eventos temerosos y grandes señales del cielo. Lucas 21:10-11. Estas advertencias son registradas por 3 escritores de los Evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. En Mateo 24, los discípulos esperan hasta estar solos con Jesús en el Monte de los Olivos antes de preguntarle más sobre estas profecías. En ambos relatos de Mateo y Marcos, los discípulos hacen a Jesús 2 preguntas importantes. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin de la era? Mateo 24:3. La respuesta de Jesús a estas preguntas es la respuesta registrada más larga a cualquier pregunta que se le haya hecho. Habla de 2 eventos distintos: la destrucción de Jerusalén en 70 d.C. y los eventos que llevan a su eventual regreso. Mientras la primera parte de su profecía se cumplió en 70 d.C., la segunda parte concierne un tiempo que aún está por delante de nosotros. Muchos creen que la segunda porción de la pregunta de los discípulos, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin de la era?, se refiere a un tiempo futuro del cual ahora estamos viendo las primeras señales de advertencia. Las escrituras proféticas a menudo se interpretan a través del lente de eventos actuales y experiencias personales. La gente tiende a esperar que la venida del Señor traiga alivio a sus luchas inmediatas, ya sean esas luchas personales o nacionales. Sin embargo, los eventos que Jesús describió, como la abominación desoladora, Mateo 24:15, son señales claras en las que los creyentes pueden confiar para saber que el regreso de Cristo es inminente. La primera señal de advertencia que Jesús da es un período de gran engaño. Mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. Estamos viviendo en un tiempo de engaño sin precedentes. Un tiempo cuando el enemigo de la humanidad, Satanás, tiene individuos en posiciones clave de poder e influencia. Estos individuos controlan aspectos de la sociedad como la banca, política, medios, educación, energía y producción de alimentos. Promueven valores corruptos y engaños que degradan la sociedad y llevan a la decadencia moral. La batalla entre el bien y el mal ha estado en curso desde la caída del hombre, y esta guerra espiritual continuará hasta que Cristo regrese. Los creyentes están llamados a mantenerse firmemente a la verdad de las Escrituras y no confiar en los dispositivos manipulativos del enemigo. Los medios, la televisión e Internet son herramientas usadas por el enemigo para engañar corazones y mentes, influenciando a la gente para alinearse con su agenda. El enemigo es hábil en guerra psicológica, entendiendo cómo manipular la opinión pública y controlar la narrativa de maneras que oscurecen la verdad. Mientras la sociedad se vuelve cada vez más corrupta y confundida, el papel de los medios digitales ha crecido en importancia. Las plataformas de redes sociales e Internet en general se han convertido en un repositorio para experiencias colectivas, ofreciendo un archivo digital de los encuentros de la humanidad con lo misterioso e inexplicable. Videos y grabaciones de audio compartidos por millones sirven como evidencia de estos eventos, despertando curiosidad y uniendo a la gente en asombro. Este fenómeno también tiene una dimensión profética. Estos eventos misteriosos desafían la actitud a menudo despectiva del mundo moderno hacia la espiritualidad y la profecía, sugiriendo que textos antiguos, como los encontrados en la Biblia, pueden contener más verdad
de lo que muchos se dan cuenta. Mientras teólogos y eruditos debaten el significado de estas señales, una narrativa más amplia comienza a desplegarse, una que tiende un puente entre lo divino y lo mundano. En este paisaje de incertidumbre, la búsqueda de significado se intensifica. La gente se siente atraída al misterio de las fuerzas invisibles que dan forma a nuestro mundo, ya sea a través de experiencias espirituales o interacciones digitales. Las implicaciones proféticas potenciales de estos eventos invitan a los creyentes a reevaluar su entendimiento de lo divino y a permanecer vigilantes en su fe. Mientras el momento del regreso de Cristo es conocido solo por Dios, las señales de los tiempos apuntan hacia un futuro que se aproxima rápidamente. En medio del engaño, caos y agitación, los creyentes están llamados a permanecer firmes en su fe. La batalla espiritual continúa, pero la promesa del regreso de Cristo da esperanza a aquellos que confían en Él. Mientras los eventos predichos por Jesús continúan desplegándose, es crucial vigilar, orar y mantenerse firmes a la verdad de la palabra de Dios, sabiendo que su venida está cerca. Los residentes al noreste de Oklahoma City están diciendo que un ruido fuerte y estridente los mantiene despiertos por la noche. Y la parte loca es que nadie sabe exactamente qué es o de dónde viene. La humanidad siempre ha buscado entender el mundo y sus misterios. Nuestros miedos más profundos y esperanzas más altas están tejidos en una narrativa que abarca milenios. Una narrativa sobre la búsqueda de significado, la búsqueda de lo divino y la lucha por interpretar lo desconocido. Esta búsqueda es tan antigua como la civilización misma, un impulso incesante de encontrar orden en medio del caos, buscar propósito divino en el tejido de la existencia y dar sentido a las cosas que yacen justo más allá de nuestra comprensión. Un símbolo poderoso en este viaje es el sonido misterioso de trompetas o ecos celestiales, fenómenos que han sido reportados en varios tiempos y lugares. Estos sonidos nos recuerdan de la línea delgada que separa lo natural de lo sobrenatural, lo histórico de lo profético. Sirven como una llamada a escuchar, no solo con nuestros oídos, sino con nuestros corazones, alentándonos a participar con los misterios de la fe con apertura y un espíritu dispuesto. El sonido es más que un mero evento auditivo. Representa una realidad espiritual más profunda que toca la fascinación perdurable de la humanidad con la profecía, el juicio y la redención. Mientras nos sumergimos en el significado de estos sonidos, somos recordados del poder de la profecía, no meramente como una herramienta para predecir eventos futuros, sino como un catalizador para la reflexión, transformación y renovación. Las discusiones y debates provocados por tales fenómenos reflejan la sed de entendimiento de la humanidad. Este es un viaje que se despliega con cada eco de lo desconocido, una búsqueda continua de respuestas incluso en medio de la incertidumbre. En nuestro mundo moderno, los medios juegan un papel fundamental en dar forma a percepciones y creencias. Aunque no todo lo que vemos en TV es dañino, deberíamos acercarnos a ello con una dosis saludable de escepticismo. La televisión es, después de todo, sobre programar la mente. Los valores que promueve no siempre están alineados con los de Dios, y es crucial que midamos todo contra el estándar de su palabra. La Biblia nos insta a probar los espíritus, a sopesar lo que escuchamos y vemos contra la verdad de las Escrituras. Como 1 Juan 4:1 nos dice, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». Esto sirve como recordatorio de discernir la verdad cuidadosamente, no aceptando ciegamente lo que se nos presenta. Un tema que emerge de la profecía bíblica es el significado del número 7.
El número 7 aparece repetidamente en la Biblia y a menudo se asocia con completitud o perfección divina. La creación de Dios se completó en 7 días y este motivo se hace eco a lo largo de las Escrituras. Jacob trabajó durante 7 años antes de casarse con la hija de Labán, y a los israelitas se les ordenó observar el sábado en el 7º día como un día santo de descanso. De hecho, el número 7 aparece más de 700 veces a lo largo de la Biblia, enfatizando su importancia. En el libro del Apocalipsis, el número 7 juega un papel particularmente prominente. Desde las 7 iglesias hasta las 7 trompetas, desde los 7 sellos hasta las 7 copas de la ira, este número sagrado teje un patrón de completitud divina a través de la narrativa apocalíptica. Cada aparición del número 7 en el Apocalipsis señala hacia la culminación del plan de Dios, recordándonos que en el final de los tiempos todo será completado según su voluntad perfecta. Mientras contemplamos estos misterios antiguos y modernos, desde el arca perdida hasta los sonidos celestiales, desde las profecías cumplidas hasta las señales futuras, somos recordados de que formamos parte de una historia mucho más grande. Una historia donde lo divino intersecta con lo humano, donde lo eterno toca el tiempo y donde cada señal, cada sonido, cada misterio apunta hacia la realidad gloriosa de que Dios está en control, su plan se está desplegando y su reino vendrá. El arca de la alianza, ya sea escondida en las profundidades de Jerusalén, preservada en Etiopía o aguardando su revelación celestial, permanece como un símbolo poderoso de esta verdad eternal. Su silencio no es abandono, sino anticipación. Su ausencia no es olvido, sino preparación para el día cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Hasta ese día, la búsqueda continúa. El misterio perdura y la esperanza permanece viva en los corazones de todos los que esperan su regreso glorioso. Cuando los investigadores lograron abrir finalmente el sepulcro sagrado de la Virgen María, esperaban silencio, pero lo que encontraron desafía toda lógica. ¿Realmente murió o ascendió al cielo en cuerpo y alma? Y si durante siglos hemos ignorado una verdad mucho más profunda, escondida bajo capas de historia y fe, este estudio revela documentos, hallazgos y testimonios que podrían cambiar todo lo que creíamos saber sobre los últimos días de María. Prepárate para un análisis donde historia, fe y misterio se entrelazan de una forma jamás contada, en contraposición a la vida de Jesús, cuya muerte y resurrección fueron meticulosamente consignadas en textos sagrados. La historia de María ha sido transmitida a través de relatos orales, documentos considerados apócrifos y diversas interpretaciones teológicas que presentan significativas diferencias entre las distintas vertientes del cristianismo. Algunos piensan que María partió serenamente, cuyo espíritu ascendió mientras su cuerpo permanecía en la tierra. Otros, sin embargo, sostienen que su existencia no concluyó en la mortalidad y que fue llevada al cielo, un evento conocido por los católicos como la Asunción. Más allá de las creencias populares, una interrogante ha fascinado a eruditos y religiosos a lo largo del tiempo: la localización exacta de su fallecimiento. La indagación sobre su última morada ha llevado a numerosos académicos a explorar diversos escenarios, pero uno de los más emblemáticos es el Valle de Kidrón, en Jerusalén. Situado a las faldas de la Montaña de los Olivos, este valle es más que una simple maravilla visual. Es una antigua necrópolis, hogar de sepulcros de reyes, profetas y figuras de vasto significado en la tradición bíblica. Al destacar este descubrimiento, se abre una puerta a nuevas interpretaciones que podrían arrojar luz sobre viejas creencias. La exploración de la relación entre la Virgen María y los espacios sagrados que la rodean también está en juego.
así como el papel simbólico que estos lugares han desempeñado a través de las eras. Quizás, en los recovecos de la historia, se encuentre no solo información sobre su muerte, sino también un diálogo profundo sobre la fe y la espiritualidad que han acompañado a millones. Descubrir las dinámicas históricas que han sustentado estas narrativas es esencial para comprender cómo se han formado las tradiciones contemporáneas. Cada descubrimiento en el área del Valle de Kidron puede ofrecer piezas del rompecabezas que han eludido a los académicos durante siglos. Las interacciones culturales y religiosas en este espacio también invitan a una reflexión más amplia sobre las influencias que moldearon las creencias sobre María. Examinando cómo han evolucionado las interpretaciones, se vuelve esencial cuestionar la forma en que diferentes culturas han abordado su figura y el significado de su vida y muerte. Este análisis trasciende el ámbito religioso y se adentra en la comprensión del papel que la mujer ha tenido a lo largo de la historia en las narrativas sagradas. Al abordar el legado de María, se vislumbra no solamente un marco espiritual, sino también un eco de luchas y aspiraciones. Por lo tanto, te invito a indagar más en este tema fascinante. La historia de María, su supuesta muerte y las leyendas sobre ella no son solo elementos del pasado, sino que siguen resonando en la conciencia colectiva, inspirando preguntas y reflexiones que pueden acercarnos a una comprensión más integral de la humanidad. ¿Acaso hay respuestas que han estado escondidas a simple vista, aguardando ser desveladas por aquellos que se atreven a explorar más allá de lo conocido? Imagina ser testigo de un instante que puede cambiar la historia. Este es el momento que muchos estaban esperando, la apertura de la cripta de María, un lugar sagrado, venerado durante generaciones por diferentes corrientes del cristianismo. Desde tiempos inmemoriales, esta cripta ha sido un espacio de reflexión y oración, donde los devotos imaginan la vida de la Madre de Cristo. Sin embargo, el misterio que rodea su inaccesibilidad ha atraído tanto veneración como temor. La cripta, nunca antes abierta, guarda secretos que han permanecido presionados bajo su sólido acceso de piedra, actuando como un escudo protector y una advertencia a aquellos que se sienten atraídos por desentrañar su enigma. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Las leyendas que flotan en torno a este lugar hablan de una posible ira divina para quienes osen desafiar la santidad de su contenido. Al mismo tiempo, hay quienes sugieren que la Iglesia tiene conocimiento más profundo de lo que se expresa públicamente. La apertura de esta cripta ha suscitado intensos debates entre expertos en historia, arqueología y religión, que han sopesado los pros y contras de permitir que el mundo explore su interior. Con el paso del tiempo, la curiosidad humana ha crecido, impulsada por los avances tecnológicos. Preguntas inquietantes han surgido. ¿Podría existir en su interior algo más que un simple vacío? Tal vez reliquias o pruebas que podrían replantear la historia tal como la conocemos, desafiando creencias establecidas y ofreciendo nuevas perspectivas. Así fue como, tras años de deliberaciones, un grupo de investigadores finalmente obtuvo el permiso para abrir el acceso. Con los ojos del mundo puestos sobre ellos, se prepararon para desvelar lo que podría ser la esencia misma de la historia de María. La mañana de la apertura llegó, y la atmósfera estaba cargada de una anticipación palpable. No se trataba solo de una exploración arqueológica ordinaria. El significado de ese acto era monumental. Ante ellos, la imponente entrada de piedra, vestida por las huellas del tiempo, se alzaba como un gigante dormido que finalmente abriría sus ojos al futuro.
Mientras el equipo se armaba con herramientas y tecnología avanzada, cada miembro sentía la responsabilidad de su misión. Este momento no era solo un hito profesional, sino un acto que resonaría en el corazón de millones de creyentes y curiosos. La historia, en sus manos, aguardaba con un susurro negligente, como si estuviese lista para revelarse. Uno de los científicos a cargo reflexionaba sobre el gran legado que esta exploración podría legar a futuras generaciones. Otros murmuraban sobre la posibilidad de redescubrir el pasado, no solo desde una perspectiva arqueológica, sino también espiritual. Los rostros se iluminaban con la mezcla de esperanza y nerviosismo, y la decisión de avanzar unió al equipo en un propósito común. Al empujar las pesadas puertas, la cripta revelaría su secreto, un paso hacia el recobro de la historia olvidada. La oscuridad interior pareció absorber la luz, creando una atmósfera de misterio que hacía latir más fuerte los corazones. Mientras unas cuantas luces iluminaban el camino, el eco del silencio se convertía en una sinfonía de susurros y anhelos. Se respiraba la tensión, cada detalle se volvía crucial, así que el equipo se movía con cuidado. Hasta el último rincón prometía secretos y maravillas. El tiempo parecía detenerse y el mundo exterior se desvanecía en la urgencia del momento. Todo lo que conocían y los conocimientos heredados estaban a punto de ser revisados. Hubo quien encontró algo que parecía un objeto olvidado, cubierto de polvo y sombras. A medida que los primeros rayos de luz caían sobre él, una sensación de asombro recorrió la sala, dejando claro que la cripta no era solo un espacio vacío, sino un espejo del tiempo que cuidadosamente había custodiado su historia. La revelación prometía cambiar la percepción de la fe y la historia tal como la habíamos entendido, haciendo que muchos cuestionaran no solo lo que estaba escondido, sino también lo que podían descubrir en sus propias creencias. Todo se alineaba en torno a ese instante, como si los hilos del destino fueran guiados por una fuerza mayor. La cripta de María no solo aguardaba al investigador que se aventuraba en su interior, sino también a todos aquellos que estaban dispuestos a enfrentarse a sus propias convicciones. Así, lo manifestado por la ciencia, la historia y lo espiritual se entrelazaba, contribuyendo a una narración que apenas comenzaba a desplegarse, un camino hacia el entendimiento y la verdad, esperando ser abrazado. Descubre el misterio que aguarda entre las sombras antiguas. La fascinación por lo desconocido te espera. Las esculturas grabadas en la superficie de la roca mostraban narrativas sagradas, ángeles desplegando alas y delicadas inscripciones en griego y arameo de épocas remotas. Vestigios de una fe que perduró en el tiempo. Nadie recordaba cuándo manos mortales habían manipulado estas piedras veneradas. Habían transcurrido siglos, quizás incluso milenios. Cuando la hoja de la sierra hizo contacto por primera vez, un estruendo resonó en el valle. Con lentitud y esfuerzo, el grupo luchó para abrirse paso, cada movimiento medido y calculado. Horas se consumieron sin margen para equivocaciones y al final, con un golpe firme, la roca pareció cobrar vida. Un eco profundo vibró en el aire, como si la atmósfera contuviera secretos ocultos durante eones, llevando consigo una fragancia inconfundible, no de deterioro ni de humedad, sino de algo tan antiguo que el tiempo había urdido a su alrededor. La entrada estaba disponible, y el peso de ese instante histórico se hizo palpable en el ambiente. El arqueólogo líder, con una linterna en mano, se aventuró hacia el abismo. La penumbra que encontraba parecía impenetrable, aún más oscura de lo que su mente podía concebir. La luz de su lámpara danzaba sobre los escalones de piedra que descendían hacia las profundidades de lo desconocido. En las paredes del sepulcro, los vestigios de pinturas permanentes susurraban leyendas olvidadas, sus tonos atenuados por siglos de silencio. Aunque desvanecidos, los trazos narraban historias poderosas, imágenes de María con los apóstoles a su alrededor, figuras celestiales que parecían guiarla al más allá.
Sin embargo, nada de eso importaba en ese instante, porque lo que estaban a punto de descubrir temblaba en el núcleo de su ser. La revelación impactante, un sepulcro vacío en su totalidad. A medida que el equipo se adentró en la oscuridad del lugar, el aire se volvió frío, como si las paredes retuvieran la esencia de todo lo pasado. Al llegar al sarcófago central, la conmoción se parecía a una ola, deteniéndolos en seco. La monumental caja de piedra, que debería haber contenido los restos de una de las figuras más veneradas de la humanidad, se hallaba desprovista de cualquier rastro. Durante un instante, el ambiente quedó envuelto en silencio absoluto. Luego, la calma estalló con los gritos de asombro y confusión que sacudieron al grupo. A medida que intentaban asimilar lo que veían, la realidad fue transformándose en un torbellino de teorías. Algunos especulaban sobre la posibilidad de que los restos hubiesen sido trasladados a otro lugar sagrado. Otros